que tengamos la suerte de hacerlo. Bueno, ahí está ya Alejandra Quesada, y sin más dilación vamos ya con ella para poder platicar de la decisión de la Corte de darle la razón al INAI en cuanto al reclamo de la tardanza en la designación de consejeros. Alejandra, nos da muchísimo gusto recibirte. Manuel Cerrato, Arturo González, Marcela Pámanes, te saludamos, y que nos expliques qué tan determinante es esto que ha sucedido en torno a la decisión de la Corte de darle la razón al INAI en cuanto al reclamo de la tardanza de los consejeros y la designación de los mismos. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Gracias, los saludo con mucho gusto a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias por la invitación. Y pues les podría decir que es súper importante y sienta un precedente muy positivo. A ver, poniendo un poquito de contexto, de hecho me gustó mucho la frase de la comisionada Blanca Lilia hace un par de días, que decía que la función de que el INAI no se convirtió incómodo, ya era incómodo. Yo diría, su función es incomodar, porque hay que recordar que el INAI pues es un contrapeso en nuestra democracia y un órgano que pues básicamente es garante de derechos que no son poco relevantes, ¿no? El de transparencia y protección a datos personales. Y pues en el de transparencia lo que está en juego es que las y los mexicanos podemos saber cómo se gobierna, en qué se gasta, cómo se contrata, evaluar las políticas públicas básicamente, y no olvidemos que además este derecho pues es un derecho llave que nos permite ejercer otros, ¿no? El hecho de que el INAI no pueda sesionar pone en grave peligro nuestros derechos, los contrapesos que necesitamos para que funcione toda democracia, y abre una zona opaca o potencialmente opaca para las instituciones. Entonces es muy peligroso, y lo que estaba en juego en la Corte pues hace menos de una semana era eso, ¿no? El proyecto que se tenía y por el cual se votó en contra, pues proponía ni siquiera analizar el fondo del asunto. Al parecer se consideraba, no había elementos suficientes para considerar una omisión y analizar el tema. Entonces simplemente la propuesta era desecharlo, y eso no solo iba a dejar en una grave situación al INAI, que es la que está viviendo ahora, sino que iba a sentar un precedente muy peligroso para el INAI y para cualquier institución, porque el mensaje podía ser que pues estos órganos de control, de contrapeso y en general las instituciones del Estado podrían dejar de funcionar en los hechos, aún sin tener que desaparecerlos o pasar alguna iniciativa de ley, etcétera. Es decir, una forma de facto de limitar funciones y contrapesos. Entonces, la semana pasada que el Pleno de la Corte, por mayoría de 8 votos, decide votar en contra de este proyecto, pues el mensaje que nos está dando es, hay elementos suficientes para considerar que es una omisión, hay que analizar el fondo del asunto, y pues creo que ya hay argumentos muy interesantes de los ministros que apuntan, ¿no? Hacia pues que existe una obligación del Senado, no es una facultad que puede elegir cumplir o no, es una obligación, y la obligación no solo consiste en intentar nombrar comisionados, sino en efectivamente hacerlo precisamente por el riesgo o los impedimentos y efectos que incluye el no tenerlo así. Entonces lo vemos como una resolución que nos aleja un poquito más de la situación más peligrosa y va en un sentido más positivo, porque además el asunto se turnó a uno de los ministros que votó a favor, pero también hay que ser muy conscientes de la situación. Al día de hoy, la controversia no está resuelta todavía, precisamente porque se tiene que elaborar un nuevo proyecto y volver a votar. Por lo tanto, al día de hoy, el INAI sigue incompleto, sigue sin poder sesionar, el Senado sigue sin nombrar, y posiblemente no lo haga, ya que mencionó que no se va a dejar presionar por la Corte. Entonces, todavía tendremos que esperar algunos días, ya que la Corte está en periodo vacacional. Entonces ahora mismo no se va a presentar un proyecto, tendremos que esperar un poco, posiblemente salga en el sentido favorable para el INAI, lo cual es muy bueno, pero bueno, hay que ser también realistas con esta situación. Alejandra, y bueno, ahí te encargo de los rezagos que hay en el INAI, ¿no? Precisamente por esta situación que se vivió en torno a la falta de comisionados y lo que les espera, ¿no? Un trabajo arduo. Exactamente. Hace 4 días la comisionada Julieta del Río
daba o publicaba este cómputo pues súper alarmante, ¿no? 469 días el INAI incompleto y más de 7,000 recursos que no se podían resolver. Es decir, más de 7,000 personas que consideran que ha sido vulnerado su derecho de transparencia o de protección de datos personales y que no pueden tener una garantía o una protección al respecto. Ya decía muy bien el ministro Lainez en la sesión, este es un derecho pues primordial y no podemos decirle a las y los mexicanos, sí lo tienes, pero ahorita no se te puede garantizar. Regresa cuando el Senado decida nombrar. Claro, pero fíjate, esto es de cara al ciudadano porque está visto que el gobierno puede acceder a la información de todos nosotros a la menor provocación, ¿no? La exhibición que se ha hecho recientemente de las empresas de alguien que quiere ser precandidata, nos lo hace ver. Y entonces yo me pregunto, junto con ello, la Ley de Protección de Datos Personales, ¿dónde está? Exactamente, sí, o sea, todo esto está en riesgo y precisamente puede haber como esa muchas vulneraciones a nuestros datos y precisamente nos podemos quedar como en este estado de indefensión o desprotección. Yo creo que el Poder Ejecutivo puede válidamente considerar que a lo mejor el INAI tiene algunas deficiencias o puede ser mejorado, pero el camino debería ser precisamente pues fortalecerlo, no al contrario desaparecerlo como se propuso hace muy poco de hecho, o inhabilitarlo de facto, porque eso más allá de la situación inmediata que es bueno un órgano que no puede funcionar, de fondo está el que nosotros no podemos tener garantizada la protección de nuestros datos o no podemos acceder a información que nos permite ejercer algunos otros de nuestros derechos. Entonces, lo que está en juego ahí es para las y los mexicanos el ejercicio de estos derechos básicos. Alejandra, buenos días. Te saluda Manuel Cerrato. Quisiera saber desde tu perspectiva todo esto que ha venido ocurriendo con el INAI, ¿qué lección deja también para los organismos de transparencia de los estados, que muchos de ellos están sumamente limitados, están incluso algunos con la autonomía cuestionable y con poco margen de maniobra, es decir, necesitan fortalecerse institucionalmente? ¿Todo esto tendrá alguna repercusión en ello, en revisar cómo están operando los órganos de transparencia de los estados? Por supuesto, yo te puedo decir que al día de hoy, o hasta antes de la resolución que tuvimos oportunidad de hablar con algunas personas de órganos locales, pues la situación era de mucha incertidumbre. Por supuesto que no veían ajeno lo que estaba pasando en el INAI y que precisamente si esto estaba pasando con el órgano más grande, digamos, con más recursos y más visible, ¿qué podía pasarles a ellos como órganos garantes locales, ¿no? Con menos recursos y menos visibles, pues claro que podían pasar este tipo de situaciones, ser más limitados, ser más vulnerables. Como decía, esto podía sentar un precedente para, bueno, si esto le pasa al INAI, al órgano local, pues con mucho más razón le podría pasar. Entonces había órganos pues bastante nerviosos, bastante interesados justamente en apoyar al INAI y en que estos nombramientos se hicieran. Y ahora, pues con esta resolución positiva puede ser precisamente la oportunidad para dar ese mensaje de, bueno, no, aquí los órganos constitucionales cuentan y se protegen y se fortalecen y, bueno, ya se protege al INAI, tal vez los órganos locales garantes se sienten también como más seguros o más cobijados al respecto. Sin embargo, pues también lo que dices, ¿no? Los contextos locales también tienen sus particularidades. Sabemos lo que pasó con esta comisionada Jolie y el asunto también sigue ahí, ¿no? Entonces, también hay que considerar cada contexto local. Claro. Ahora también, ¿qué andamiaje legislativo haría falta construir para que situaciones como esta no se vuelvan a vivir, que no haya una parálisis y sobre todo para hacer madurar los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas y que desde el gobierno pues también se informe como corresponde? ¿Se ve posible alguna iniciativa de ley en ese sentido, Alejandra? Mira, yo lo veo muy complicado. O sea, creo que sería muy bueno. Por ejemplo, en la Corte estaba en debate apenas, ¿existe o no una laguna legal respecto al plazo para nombrar comisionado? Bueno, para algunos ministros dicen, pues hay una laguna porque no está expresamente.
Sí. pero el ministro Gutiérrez Ortiz Mena decía, bueno, no hay expresamente un tiempo, pero dice que el Senado, 60 días antes de que salga un comisionado, se le debe avisar. Haciendo una interpretación, significa que ahí hay un plazo de 60 días, ¿no? Podría perfeccionarse la norma en el sentido de establecer un plazo, o sea, ser más robusta en el proceso de nombramiento, a lo mejor que no sea un proceso tan politizado o que el órgano político no tenga la última decisión, porque pasa esto, pero te voy a ser honesta, ahora mismo se ve complicado que se proponga y que pase, que se apruebe una iniciativa legislativa en ese sentido, dado que la mayoría en las cámaras la tiene pues el mismo partido o el mismo grupo que no está designando a los comisionados, ¿no? Entonces, si no puede pasar un nombramiento, veo mucho más difícil que pase una iniciativa legislativa. Muy bien. Muy bien. Pues Alejandra, ha sido un gusto poder conversar contigo. Vamos a esperar a que se restablezca la actividad normal del Instituto Nacional de Acceso a la Información, del INAI, y bueno, resaltar la importancia de que exista un órgano como estos, a pesar de los pesares, ¿no? Porque Claro. los órganos autónomos ahora mismo y este tipo de organismos no tienen muy buena fama en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Sí, hay pues hay algunos discursos o cuestionamientos que, a ver, te voy a ser muy honesta. Yo creo que está bien revisar, cuestionar y evaluar a cualquier institución, sea órgano autónomo, ejecutivo, legislativo, judicial. Eso está perfecto, es lo que debe hacerse en una democracia, y está muy bien saber las deficiencias, pero pues en aras de fortalecerlo y de fortalecer nuestros derechos, no de debilitar a las instituciones, porque esto pues no nos favorece. Muy bien. Pues agradecemos muchísimo la presencia de Alejandra Quesada, investigadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México, Evalúa. Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes, excelente día. Y para Hasta ti luego, también. igualmente. Muchísimas gracias.